Estamos con Federico Bernal, director del Observatorio de Energía. Bienvenido, Bernal, a Telenoticias Plus. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vino a Junín, ¿no?, para dar una charla, ¿no?, con un nombre fuerte, ¿no?, el título de la charla. Usted habla de golpe institucional en el Ministerio de Energía. Me imagino que también está, ¿no?, metido en este tema, el tema del tarifazo, ¿no?, que ha impactado en los bolsillos, ¿no? ¿Por qué habla de golpe institucional? Bueno, primero déjame contarte que por qué vengo, ¿no? Porque estoy aquí, es una invitación de Gustavo Traverso de la Cátedra Tierra, Techo y Trabajo de la Universidad, que bueno, realmente es un privilegio poder estar aquí. Y sí, efectivamente, el título de la charla es Golpe de Estado institucional en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y parto de ese concepto fuerte para explicar qué está sucediendo en materia energética del 10 de diciembre a esta parte. El tarifazo se explica fundamentalmente por qué, porque en el Ministerio de Energía funciona una cámara de empresas. No hay funcionarios que diseñan políticas públicas en materia energética en función del interés de los usuarios y los consumidores, sino que cuando uno analiza desde el mismísimo ministro, el señor Juan José Aranguren, de ahí para abajo, todos los secretarios y subsecretarios tienen conflicto de interés. Violan la ley de ética pública, la 25.188, porque firman resoluciones y diseñan políticas que entran en colisión con la actividad privada de la que vienen durante los últimos 3 años, que son empresas privadas, ¿no? ¿Pero tienen actualmente acciones en estas empresas o se han desprendido de las acciones? En el caso de Juan José Aranguren, dijo públicamente que se había desprendido, pero el artículo 15 del inciso B de la Ley de Ética Pública, digamos, da 2 condiciones que deben cumplirse. Una, que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas con la empresa por la que pasaron en los últimos 3 años o desprenderse de la participación accionaria. Muchos, de la mayoría, no tienen acciones en las empresas de las que vienen, pero sí pasaron por las empresas de las que vienen y no se están absteniendo de intervenir. Claro. Están participando en, por ejemplo, el ex directivos de Enor y de Sur están o de petroleras, gasíferas, están en la Secretaría de Hidrocarburos, en la Secretaría de Producción y Explotación, un hombre que viene de Total, en la Secretaría de Energía Eléctrica de Denor. El subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, o sea, el que diseña y sugiere al ministro la política tarifaria y que es responsable en buena medida de este tarifazo, es un hombre, Andrés Chamburlerón, que viene durante los últimos 10 años, antes de asumir, de representar a empresas 10 que nos demandaron a todos los argentinos ante el CIADE. Y son empresas que están operando en Argentina, que han firmado contrato con el Ministerio de gas y distribución eléctrica. El subsecretario los representó como perito de parte en sus demandas ante el CIADE contra la Argentina. ¿Cree que hay una transferencia de recursos, ¿no?, de la gente a las empresas y que esto explica el tarifazo, o es más bien, como dice el gobierno, que bueno, que se ha dejado de invertir durante una década o más en energía y que por eso haría falta este tarifazo tan grande, ¿no? Mirá, yo creo que lo dije en la audiencia pública del gas, que tuve la oportunidad de participar. En realidad yo participé el segundo día. El primer día, ¿qué fue lo que se vio en la audiencia pública? Esto para darte datos objetivos. Después podemos remitirnos a otras fuentes, pero te voy a dar datos objetivos que tienen que ver con Aranguren fue el primero en hablar en la audiencia pública. Se sienta, y ni bien se sienta, se le siguen, luego de Aranguren, 3 personas que se suponía que tenían que avalar los argumentos del gobierno de Macri en relación al tarifazo. El ministro de Energía de la provincia del Neuquén, que es oficialista y la primera provincia productora de gas de la Argentina. Y luego un representante de YPF y un representante de Total, PAE y Wintershall, que son las 3 principales operadoras junto con YPF de productoras de gas. Los 3 coincidieron en lo siguiente. Primero, que el país venía sustituyendo miles de millones de dólares en importaciones, que el país venía aumentando la producción de gas natural desde 2012 sin pausa,
que las inversiones se venían realizando, inversiones de riesgo y sobre todo inversiones las más costosas en el offshore, en el mar, que se venían sustituyendo importaciones, por eso el ahorro de casi 5.000 millones de dólares en el último año solamente en gas natural, y que se iba a alcanzar el autoabastecimiento producto de las políticas de subsidio eficientes que rendían sus frutos porque las empresas invertían más y mejoraban la producción, que se iba a alcanzar el autoabastecimiento mediados fines de 2019, que es 3 años antes de lo que promete el macrismo con tarifazo. Es decir, las 3 personas más importantes que siguieron a Aranguren, los 3 que siguieron a Aranguren en la audiencia pública, están las diapositivas, están sus exposiciones, empresas y el ministro de Energía, te repito, de la primera provincia productora de gas oficialista en Neuquén, destrozaron, demolieron los argumentos del tarifazo. ¿Y por qué? Porque es una vil mentira que la Argentina se estaba quedando sin gas, que las importaciones venían aumentando, que las empresas no invertían, que el autoabastecimiento era una quimera que jamás íbamos a alcanzar. Estas personas que yo te menciono que hablaron en la audiencia pública durante la primera media hora, 40 minutos después de Aranguren, el viernes, porque la audiencia duró viernes, sábado y domingo, el viernes, el primer día, se basan en datos de las mismas empresas y se basan en datos del mismísimo Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Por eso nosotros del Observatorio propusimos a los legisladores de la oposición que un proyecto de resolución para volver a citar al ministro de Energía, al ex y actual representante del Grupo Shell, porque todas las medidas que está tomando básicamente benefician a la empresa y vienen además de Shell. Entonces, nosotros desde el Observatorio propusimos un proyecto de ley a los legisladores de la oposición para que convoquen al ministro Aranguren a que vaya al Congreso, a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, a desmentir lo que aparecen en los principales documentos que utilizó el Poder Ejecutivo para avalar el tarifazo, justificar el tarifazo de cara a la audiencia pública, que claramente dice el sistema gasífero en Argentina estaba caracterizado por una caída en la producción. Ahora, uno ingresa al Ministerio de Energía lo que se llama tablas dinámicas, donde aparecen los valores de la producción por mes, desagregado, por empresa, y que observa que entre 2013 y hasta inclusive julio de 2016, la producción de gas viene recuperándose de forma sostenida. ¿Quiénes se benefician con estos cambios, ¿no? en las políticas energéticas? ¿Se benefician las empresas? Por eso le preguntaba si había una transferencia, ¿no? de recursos. Una salvaje transferencia de recursos, más de 3.000, 4.000 millones de dólares. Recordemos que las tarifas están además indexadas al dólar, con lo cual ya digamos, si se aventura una nueva devaluación, la transferencia va a ser aún mayor. Pero lo importante, mejor dicho, para la ciudadanía que entienda, es que no se justificaba ni un centavo de incremento en la tarifa de gas natural. Y cuando se dice que, bueno, que en el mundo se pagan tarifas mucho más elevadas en lo que es bueno, la energía eléctrica, el gas. Mira, eso es muy relativo. Los ejemplos que daba el gobierno nacional eran de países que justamente estaban por encima, que tenían precios mayores. Pero hacer una comparación de precio del gas en boca de pozo, que ahora nosotros vamos a estar, es el más caro del mundo. O sea, pasamos del más barato al más caro. Y te vuelvo a repetir, no se justificaba ni un centavo de incremento, porque las empresas invertían, la producción mejoraba, sustituíamos importaciones y íbamos a alcanzar el autoabastecimiento 3 años antes de lo que nos promete Macri con tarifazo. Entonces, la comparación cuando se hace de precios del gas en boca de pozo o de servicios públicos hay que hacerla en función de la población de ese país, hay que hacerla en función del grado de industrialización que tiene ese país, porque nos comparaban con países del primer mundo, por ejemplo. Y lo que omiten en la comparación es que por ahí sí, en esos países se paga más por el gas, suponiendo países productores como nosotros. Pero lo que no dicen es que son países que están mucho más industrializados que la Argentina. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la ley que ha presidido el desarrollo de las naciones hoy industrializadas ha sido energía barata y subsidiada. Entonces, es, digamos, incrementar, y sobre todo salvajemente como se ha hecho ahora, los precios del gas, los precios de la electricidad, lo que hace es dañar
el camino, el desarrollo de un aparato industrial y productivo fuerte, moderno, tecnológicamente avanzado y desarrollado, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la verdad que es contrariamente a lo que cree y dice y plantea el gobierno. Mientras más bajos son los precios de energía, más se promueve la industrialización, la producción, el consumo interno, la expansión del mercado interno. Recapitulando, entonces usted dice que es falso o no es verdad, digamos, que el país estaba en una serie crisis, ¿no?, en materia de energía. Yo rechacé siempre ese argumento de crisis energética como diagnóstico para los 12 años entre 2013 y 2015. Pero para eso, que es parte de lo que conversamos en la charla de hoy en la universidad, para eso uno tiene que, para coincidir con ese diagnóstico de crisis energética, uno tiene que preguntarse, ¿la energía para qué está? Yo te podría devolver con esa pregunta. ¿Vos coincidís con que hubo crisis energética en los últimos 12 años, por ejemplo? Te pregunto. Se ha circulado, ¿no? Pero tu opinión, ¿cuál es? Y lo cierto es que la industria, digamos, no ha mostrado, ¿no?, una desaceleración o no ha evidenciado problemas serios, ¿no?, en cuanto a la energía. La industria siguió funcionando, la sustitución de importaciones no se ha percibido. Sí ha sido un discurso que mediáticamente ha circulado mucho, ¿no? Bueno, pero vos ahí, exactamente, yo comparto. Estás de alguna manera planteando un objetivo, uno de los objetivos de un sistema energético, que es que la industria tenga energía para funcionar. Claro, el PBI industrial en los últimos 12 años se expandió casi en 6% del PBI. De 1 y pico a 6%. ¿Por qué? Porque tuvo energía. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, para mí no hubo crisis energética, ¿por qué? Porque al sector industrial no le faltó energía, porque a la población no le faltó energía, porque se incorporaron 8 millones de hogares a los servicios de gas por redes y electricidad, porque se realizaron y terminaron grandes obras de infraestructura que permitieron mejorar la calidad de vida de la población y multiplicar el consumo energético o eléctrico per cápita, lo cual es muy bueno, no es malo, como nos quiere hacer creer Aranguren y Macri. Las naciones más desarrolladas son las que más energía eléctrica per cápita consumen. Entonces, pero digo, hay que plantear primero los objetivos de un sistema energético en función de uno mismo para poder coincidir o rechazar con ese Claro. diagnóstico. Aquellos que coinciden, por lo general, creo yo, sobre todo si son ciudadanos, me parece que se dejaron llevar por argumentos falsos, por sonceras, pero sobre todo por el pensamiento de estos hombres de negocios y empresarios que están hoy en el poder, porque nos decían, pasamos a ser importadores, teníamos un déficit de la balanza comercial negativo, y cada vez que me dicen eso, yo les digo, ¿y cuál es el problema? Si teníamos cada vez más energía. Una cosa es que le preocupe, digamos, eso le puede preocupar a un accionista de una empresa. Por ejemplo, en el caso de Enor y de Sur, ellos se quejaban de que tenían un retraso tarifario y había mucha gente que pedía un incremento gradual de la tarifa, no salvaje, pero un incremento gradual. Entonces uno les puede preguntar tranquilamente a aquellos ciudadanos que piden un incremento gradual de la tarifa, pero ustedes vieron qué hicieron en Enor y de Sur, leyeron las memorias y los balances de las empresas para saber si efectivamente se justifican. ¿Cómo les fue a las empresas en los últimos años? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Y algunos dicen, no, se endeudaron mucho, como las empresas se están quejando ahora. Y entonces uno, como ciudadano, podría responder, ¿y cuál es el problema que se endeuden las empresas? ¿Las empresas no se pueden endeudar acaso? ¿Solamente los ciudadanos no podemos endeudar? ¿Qué pasó con la calidad del servicio? Hay que ir a las memorias y los balances de Enor y de Sur. ¿Qué pasó? Mejoraron en los últimos 2 años. ¿Cómo le fue en 2015? 1.200 millones de pesos promedio de utilidad neta de Enor y de Sur. ¿Le fue mal? No. ¿Invirtieron? Las empresas reconocen en sus memorias y balances haber invertido como nunca en los últimos 3 años, como nunca del 92. Lo reconocen en sus memorias y balances. Y reconocen haber invertido como nunca en su historia y haber tenido una utilidad positiva y haber mejorado la calidad del servicio en un contexto de retraso tarifario. ¿Y por qué entonces se justifica ahora un incremento salvaje de la tarifa para Enor y de Sur si lo pudieron mantener o mejorar el servicio sin incremento de la tarifa ni en un centavo? Federico Bernal, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias.